Entonces vamos a estar hablando sobre la divinidad del Espíritu Santo. De manera que cuando hablamos de divinidad, estamos hablando de un ser que tiene los atributos, las cualidades, la naturaleza o los elementos que lo identifican como una deidad. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta Teología desde la perspectiva del Pastor Cuello. Tiene el propósito no de destruirte, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Y con todos nosotros, el Pastor Cuello. Sobre el tema del Espíritu Santo, ¿qué información ustedes tienen? Yo tengo entendido que el Espíritu Santo, porque es una persona y que al momento de nosotros pasar una nueva vida, habita en nosotros. Eso yo tengo entendido, ¿verdad? El Espíritu Santo forma parte de lo que es lo que llamamos mucho la Trinidad. Siempre ha de existir, siempre ha de existir. Tuvo participación en la creación y también el Espíritu Santo no es un poder, sino que es una persona. El Espíritu Santo también tiene otro nombre, se conoce también como el Espíritu de Dios, el Espíritu Consolador y así. Bueno, yo voy con la información de ellos. Se conoce como una persona, en primer lugar, también como parte de la Trinidad Divina, pero participando de la creación. Jesús lo dejó a él para con nosotros. Vamos a agregar algunas cosas a medida que estemos hablando del Espíritu Santo. Voy a basarme en varios puntos específicamente. Hoy no lo voy a tocar todos, precisamente es mucha información. No habita en el alma, habita en el espíritu. Ese es uno de los puntos de mayor confusión con relación a la presencia del Espíritu Santo en un creyente, por muchas razones, que más adelante vamos a entender. Entonces vamos a estar hablando sobre la divinidad del Espíritu Santo. Dos, como ustedes han dicho, vamos a ver los atributos que encontramos en la Biblia que demuestran que Él es una persona, no una fuerza, no un poder, es una persona. Número 3, vamos a ver lo que sería conocer al Espíritu Santo. Número 4, vamos a ver sus manifestaciones. Digo sus manifestaciones porque Él se manifiesta de diferente manera. Número 5, vamos a ver lo que sería ser instrumento del Espíritu Santo. Oye, No, hoy la divinidad. solamente vamos a tocar la divinidad. Pero generalmente, siempre recuerden que me gusta decir lo que vamos a tocar. De manera que cuando hablamos de divinidad, estamos hablando de un ser que tiene los atributos, las cualidades, la naturaleza o los elementos que lo identifican como una deidad. En nuestro caso sabemos que divino solamente hay uno, que Dios, independientemente de que diferentes religiones tengan diferentes deidades. Pero hablando de Dios, hablando de divino, hablando de divinidad, porque ya divinidad tiene que ver con la naturaleza de ¿qué? De Dios. Entonces, teniendo claro que divino solamente es Dios, no voy a entrar a la parte de la Trinidad, porque ya eso es un tema que aunque está ligado al Espíritu Santo, pero no se toca de manera directa, porque obviamente no se concentran los elementos que determinan la divinidad del Espíritu Santo. Reitero, para que un ser sea divino,
a la luz de la Biblia, hay una serie de elementos que debe tener para poder identificarlo como divino o como una divinidad. En esto que nos vamos a enfocar. En algunos, no en todos, por lo menos en algunos elementos que determinan que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un mover, aunque Él se mueve, claro está, sino que es divino. Y si es divino, es Dios. Primer elemento, integrado. Segundo elemento, preexistente. Tercer elemento, omnipotente, omnipresente. Omnipresente. Sí. Omnisciente, omnisapiente. Hay más elementos, pero ustedes saben que si nos detenemos solamente a ver todos los elementos, nos va a tomar 2, 3 semanas hablando solamente de la divinidad. Por eso solamente vamos a tocar eso. Integrado, eso quiere decir que al igual que el Padre, al igual que el Hijo, el Espíritu Santo es integrado. No fue creado por nadie, sino que siempre ha existido. No confunda la encarnación de Cristo que está hablando de que el Hijo fue creado. Son cosas diferentes. Pero hoy no la voy a tocar porque yo estoy hablando del Espíritu Santo. No confunda cuando la Biblia dice que Cristo es el primogénito. No confunda que está hablando de que el Hijo fue creado. Tampoco, son cosas distintas. Hago siempre ese tipo de aclarando, pero no voy a tocar ahora. Porque estoy hablando de quién? Del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo es increado. Increado ya significa que no fue creado por el Padre. Para que nadie se le ocurra la brillante idea de decir, pero espérate, él pudo haber sido creado por el Padre. No, él no fue creado, siempre ha existido. Por eso, ese es uno de los atributos que determina que es divino, que es Dios. Porque un ser, para ser Dios, tiene que tener entre los demás atributos, también el atributo creado. En otras palabras, siempre ha existido, todo el tiempo. Por eso no hay manera, no hay forma alguna de aplicarle el concepto de tiempo al Espíritu Santo. Déjeme cambiar la palabra concepto de tiempo y decirlo como se debería decir en griego. No hay forma de explicarle al Espíritu Santo el concepto de cronos. No hay manera. Recuerden que cronos es una palabra griega que se utiliza para tiempo. En el caso del tiempo que se puede cronometrar o se puede contar. Por eso se habla de cronómetro. Entonces, con relación al nombre hablamos de cronos. Ahora voy a aclarar esta ligera confusión. Cuando se aplica y se usa el término kairos de Dios, no es que se puede contabilizar el tiempo con relación a Dios. No es a eso que se refiere. Cuando se habla de kairos, es el momento oportuno o el tiempo oportuno. En otras palabras, cuando Dios determina hacer algo y dice, ahora esto lo voy a hacer. Es lo que se llama el kairos de Dios, el momento oportuno, cuando dice, ahora lo hago. No a un tiempo que se puede contabilizar. Entonces, así mismo pasa con el Espíritu Santo. No hay forma alguna de decir, bueno, Él empezó en la eternidad. No, es que siempre ha existido. A diferencia de los seres celestiales, hablando de los ángeles, no hay manera alguna de aplicarle el concepto de tiempo al Espíritu Santo. No hay forma alguna. No importa cómo usted quiera aplicárselo. Estoy hablando del concepto de tiempo que se puede contar, que se puede decir un principio. No hay manera de aplicar la palabra principio en cuanto a existencia, porque la palabra principio se puede aplicar como sinónimo que algo empezó. Algo empezó, por ejemplo, en el principio él empezó a hacer la obra, porque en el principio él empezó a trabajar con la iglesia. En ese contexto sí, pero en el contexto de su existencia no hay forma alguna de aplicarle al Espíritu Santo la palabra principio. No hay forma. Cuidado si ustedes piensan, cuando la Biblia habla de Jesús,
Cuidado si piensa, que dice que Él es el primero y el último. Él es el alfa y omega. No se está refiriendo en cuanto a su existencia tampoco, con relación a Dios. Pero no lo voy a explicar, porque está hablando de quién, del Espíritu Santo. En otras palabras, no hay forma alguna de que a las tres personas, hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se le pueda aplicar el concepto de tiempo en el sentido de contabilizar. Por eso es que el Espíritu Santo es increado. ¿Cuál es el segundo? A menos que ustedes tengan una pregunta. Persistente. Van de la mano, porque si es increado, lógicamente es persistente. Y persistente, ya una vez yo le he explicado a ustedes lo que significa. Persistencia es aquel estado que implica que Dios siempre ha existido. Usted explicó también que la persistencia, desde la persistencia fue que Dios decidió crear la eternidad para luego crear el tercer cielo. Es el primer cielo. En el orden de la creación sería el primero. Note la diferencia. En el orden de la creación, el tercer cielo viene siendo el primero, en el orden de lo real. Pero en el orden de los tres cielos, el tercero se quedó de primero. Es algo lógico en la lógica de Dios. En la lógica nuestra, nosotros decimos, bueno, tercer cielo. Sí, pero el tercer cielo no quiere decir que porque está en tercer lugar, porque nosotros contamos, en ese contexto, contamos desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, primer cielo, la capa atmosférica. Segundo cielo, después del primer cielo, ¿cuál va? El universo. Entonces ese es el segundo cielo. Tercer cielo, el hábitat de Dios. Entonces, como contamos en relación al cielo, o a los cielos, de abajo hacia arriba, por eso es que el tercero que se hace del primero, que el tercero en ese contexto. Pero él fue el primero que se hizo. Entonces, volviendo a la persistencia, es un detalle interesante porque esto implica que el Padre como tal nunca ha estado solo. Porque en la persistencia estaba con quién? Con su Santo Espíritu y con el Hijo. Por eso es que el Espíritu Santo no hay manera alguna de sacarlo de la ecuación de que Dios. Porque si Él está desde la persistencia en ese estado, entonces no hay manera de decir que no es Dios, no hay manera de decir, bueno, Él no tiene una fuerza activa, no, Él siempre ha estado, siempre ha existido. Oiga, pre-existencia, pre es un prefijo de antes, pre-existente, eso quiere decir que siempre ha existido, todo el tiempo. Y ya vimos dos elementos o dos atributos que tienen que ver con su divinidad. Porque es que los elementos de la divinidad nada más corresponden a la divinidad. Estamos tocando la parte de ¿qué? De la divinidad. No estoy tocando la parte de presencia, gloria. No, estoy tocando la parte de la divinidad. Si usted quiere, cambie la palabra divinidad y ponga la palabra, estoy tocando la parte de esencia. Ponga esa palabra si usted quiere. ¿Por qué? Porque en la esencia que están todos los elementos ¿qué? Ilimitados de Dios. Y los elementos ilimitados de Dios son los que determinan su divinidad. Por eso cambia la palabra divinidad y te ponga la palabra esencia. Por eso el Espíritu Santo está dentro de ese marco. Entonces sigo con omnipotente. Ser poderoso y tener todo el poder no es lo mismo que decir que su poder es ilimitado. ¿Notaron la diferencia? Repito, ser poderoso y tener todo el poder no es lo mismo que decir que su poder es ilimitado. De hecho, la palabra omnipotente está compuesta por dos términos. Omnis, así como suena omnis, de todo. Y entonces la gente nada más toma esa idea para decir, tiene todo el poder. No es que solamente tiene todo el poder, es que su poder es ilimitado. ¿Ves la diferencia? No es que nada más tiene todo el poder, es que es ilimitado su poder. ¿Por qué? Yo puedo decir, bueno, el Espíritu Santo tiene todo el poder. Sí, pero ¿cuál es todo ese poder? Todo el poder como Dios. Sí, pero no es solamente que lo tiene. Es que su poder no hay forma, no tiene límite, no tiene barrera, no tiene frontera. Por eso no hay forma de
cuantificar tu poder. ¿Sabes qué significa la palabra cuantificar? Tiene que ver con contar, como decir, su poder abarca tal límite. No hay forma de cuantificar, cuantificar. Porque ya cualificar es diferente. Pero cuantificar, no hay manera. Por eso yo no puedo decir que tiene todo, sino que su poder no es solamente todo, es que su poder no tiene límite. Por eso es que su poder solamente se puede manifestar plenamente. ¿Sabe qué significa plenamente? Sin límite. ¿Sabe dónde? En la persistencia. Es el único estado que lo puede soportar. ¿Por qué? Porque la persistencia no tiene fin, es ilimitado. Y la manera pertenece a quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo hay que estar entendido. No es que están, que es parte de ellos, ese estado. ¿Ves la diferencia? Sí, es parte de eso. Exacto. Ese estado existe porque es parte de ellos mismos. No es que la persistencia, te voy a decir, es un estado independiente. Como decir, para que ustedes me puedan entender. Sí, es parte absoluta de Exacto. Exacto. Es como, por ejemplo, como aquí estamos, y yo digo, este cuarto existe porque yo lo hice para no estar. No es así que funciona la persistencia. Es que la persistencia es parte de ello, como tú dices. Es parte de ellos mismos. Por eso que la persistencia existe, porque es parte de ellos. Entonces, todo lo que ellos tienen se manifiesta plenamente en ese elemento que es parte de ellos, porque es el único lugar que lo puede soportar. Porque ese lugar, igual que los demás atributos, no tiene fin. A diferencia de la eternidad, que existe independiente de los ángeles, fíjense, la eternidad no es parte de los ángeles. Los ángeles viven en la eternidad, pero la eternidad es un estado independiente a ellos. Voy con nosotros. El tiempo humano, que se le llama cronos, no quiere decir que el tiempo está dentro de nosotros. No, nosotros vivimos dentro del tiempo. Eso pasa por la eternidad. Los ángeles viven dentro de la eternidad. Sí, porque cualquiera lo puede ver como algo independiente. No, pero Dios vive en la persistencia. Sí, pero el concepto de que vive es para nosotros poder conceptualizar lo que estamos diciendo. Pero no quiere decir que la persistencia es independiente. Y Dios vive ahí adentro. No, es que la persistencia también es de Él. Es parte de Él. Por eso es que esos atributos lo definen a Él junto al Hijo y al Espíritu Santo como Dios. Porque únicamente Dios es que tiene esos atributos. Únicamente, más nadie. Nosotros para conceptualizar de dónde está Dios como tal, decimos la vida, pero el término habitar en cuanto a Dios no es aplicativo en cuanto a que Él vive como tal, no es aplicativo, porque todo está hablando de la persistencia, todo está contenido dentro de Él, está hablando de la persistencia. Yo sé que hay preguntas que surgen cuando uno habla de esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dios está en el tercer cielo y al mismo tiempo está en la persistencia? ¿Cómo lo hace? Ustedes recuerdan cuando Moisés le pidió, eso es el capítulo 33, le pidió al Señor que le mostrara su gloria. Amén. ¿Recuerdan? Sí. La palabra gloria es la palabra hebrea capo. La griega es dosa, pero nos gusta más la hebrea. Porque la hebrea tiene un significado más amplio, porque tiene que ver con peso, esplendor, majestad. Pero Dios, ¿qué le dice Dios a Moisés? No hay hombre que verle y vivir. porque Moisés le estaba pidiendo algo al Señor ahora. Para no tener mucho detalle por ver el Espíritu Santo, es lo siguiente. Dice el texto que Dios puso a Moisés en la hendidura de una peña. Dios dice el texto que lo puso. No dice que Moisés se puso en la hendidura de la peña. Léanlo bien. Hendidura de una peña. Hendidura. Hendidura de una peña. Sí. ¿Qué es eso? Hendidura de una peña. Recuérdate que antes las personas a dónde subían a un monte. Entonces, había cueva, tú entrabas y quedaba una hendidura en la cueva. Eso es una hendidura, ¿sabes? Quédate en la peña, pero hay un espacio, hay un hueco, una hendidura que voy a poner ahí.
Moisés no fue que se escondió en la hendidura. Dios dice el texto que lo puso en la hendidura. Y no solamente dice el texto que lo puso, sino que lo cubrió ¿con qué? Con su mano. Dice el texto que Dios también cubre a Moisés con su mano. Y pasó con todo su bien delante de Moisés. Y sabe que dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Oye, todo lo que Dios tuvo que hacer. El mismo Dios cubrió a Moisés con su mano para pasarle por el frente con todo su bien para que Moisés no se moviera. Porque le iba a aguantar. Y no fue que Dios manifestó a todo su esplendor. ¿Dónde estaba Moisés cuando le pidió eso a Dios? Exacto, y la tierra está diseñada para soportar a Dios. Entonces Dios no está diseñada, pero eso fue que Dios le puso la manito, lo cubrió. Y te van a decir, ¿cuál fue la parte que Dios manifestó? Simple, se lo voy a decir. Los seres celestiales, en su estado de eternidad, tienen una capacidad de ver cierto grado, vamos a usar la palabra grado porque ustedes son estudiantes, cierto grado de Dios, para que nos entendamos. De una escala de 1 al 10, nosotros podemos soportar, eso es algo hipotético, pero un ejemplo práctico. Podemos soportar de Dios un 8. Un 8 no, demasiado, un 3. Pero los ángeles, en su estado de eternidad, pueden soportar un 7, hablando de grado. El grado máximo que los ángeles pueden soportar de Dios. Y te van a decir por qué. Analicen esto. Porque el grado máximo de Dios no se puede manifestar en un mundo físico, porque no tiene la capacidad para eso. Quiere decir que el eterno sí. Pero el eterno, Dios manifiesta el grado máximo que soporta la eternidad. Que ahí ese grado que soporta los ángeles. Por eso es que nuestro cuerpo se vea transformado como el cuerpo de los ángeles, porque vamos a estar allá arriba, para poder soportar ese grado. Si no, no podemos soportarlo. Porque si así en este cuerpo tal, no puedo resistir ese grado que Él manifiesta en la eternidad. Tampoco. Pero uno lo vive en el cielo. Sí, pero va a durar un par de años. Vamos a par de años. Entonces, nos quedamos hablando de qué? De los elementos. Omnipotente. De ese punto, es lo que esperamos. Vamos a dejarlo ahí. Para entonces entrar a la parte de las preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo tener comunión constantemente con el Espíritu Santo interrumpidamente? El problema es que nosotros, en cierto modo, tenemos una comunión. La pregunta sería, ¿cómo mantener esa comunión activa? Parece contradictorio, repito. La pregunta sería, ¿cómo tener esa comunión activa? Te voy a explicar la diferencia. Porque nosotros tenemos comunión. ¿Qué es comunión? En el contexto de la Biblia. Comunión es cosas en común. Y nosotros tenemos cosas en común ¿con quién? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué la tenemos en común? Porque la vida de nosotros. Ahora, esas cosas en común no quiere decir que nosotros tengamos que activa. Sí, porque eso es comunión, cosas en común. Entonces, tú te dirás, ¿cómo que tenemos cosas en común? Ven acá, le voy a mencionar una de ellas, el fruto del Espíritu Santo. Son cosas en común que tenemos. ¿Por qué las tenemos en común? Porque Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, el fruto está en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿el fruto está activo? Ahí cayó lo que explicó la Biblia. Claro. Entonces tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Sí, Pero la pregunta es, ¿la comunión está activa? No está activa. Entonces, ¿cómo activar esa comunión? No hay diferencia. Porque el hecho de tú tener el Espíritu Santo dentro, entonces tú tienes comunión. Pero tú le preguntas a esa gente y te va a decir, no, para tener comunión con Él, es que tú tienes cosas en común, porque eso es lo que significa comunión, cosas en común. Y tú las tienes. Porque analicen esto, lo que yo les voy a decir. ¿Cuáles son las cosas en común que tenemos? Son las cosas que son del mismo. Tú no puedes pensar en cosas en común, cosas que son tuyas.
Porque él no es humano. ¿No es la diferencia? Y ustedes dirán, no es humano y es una persona. Y dirán, pero al mismo tiempo la persona, sí, es una persona porque tiene elementos. Pero no quiere decir que él sea humano. ¿Ves la diferencia? Entonces, si él no es humano, ¿cómo yo puedo decir que él y yo hay cosas en común? Hay cosas en común porque las cosas que son de él, ¿dónde están? Están en mí porque él es de mí. Entonces, por eso que estoy hablando de la activación de las cosas en común. Por eso las cosas en común, las cosas que él puede compartir conmigo. Una de ellas, yo hablé de fruto. Los dones. ¿Cómo va cambiando todo? Es decir, que las cosas en común son las que él está llamado a compartir con la iglesia. No aquellas cosas que están dentro del rango de su divinidad. Por eso yo tengo que buscar la forma ahora, que es la pregunta adecuada, cómo activar esas cosas en común en Dios. Pablo dice en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Es algo en común? Pero ese amor, ¿dónde está? En el Espíritu. ¿Cómo yo activo esas cosas? Hay muchos elementos. Lo primero es con el Espíritu Santo, agradar a quién, orientar a quién, honrar a quién, a Jesús. Él ve en mí que yo quiero orientar a Jesús. Entonces eso mantiene la activación de la comunión. De hecho, más adelante lo vamos a tocar. El Hebreo dice que el que no aprende el Espíritu de gracia, la palabra central es insultar. Y cuando se habla de insultar, en ese contexto de Hebreo, es cuando no se reconoce los méritos del Hijo como nuestro Redentor. Pero ¿cómo es posible que tenga un alto lugar de comunión con el Espíritu Santo y al mismo tiempo lo esté insultando? Una pregunta con el Espíritu Santo. Yo solía escuchar que cuando tú pecas, así un pecado potente, el Espíritu Santo te deja. Pero es que usted habla sobre la activación y eso, de la comunión y eso. ¿Cuánto el Espíritu Santo te deja así? Primero, porque si Dios te deja, tú vamos a aclarar. Primero, que se el ancla del Espíritu Santo en nosotros. Mientras alguien tenga a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo no se va a apartar. Ahora, él se puede, como dice Pablo en Efesios, que también cuando hablemos de la personalidad del Espíritu Santo, cuando Pablo dice, no compitéis al Espíritu Santo, cuando fuisteis sellados. Reitero, mientras la persona tenga a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo no se va a apartar, ahora se puede conquistar. Cuando se siente triste, obviamente la persona no lo siente y cree que es porque él salió de ella, pero no se ha ido, porque mientras Jesús esté en ese corazón, él se mantiene en esa vida, aunque la gente no lo siente. Tengo dos preguntas. En un estudio una vez, yo dije que el Espíritu Santo es una personalidad. Es bueno o malo. Lo que pasa es que a veces se manejan términos Sí. para tratar de explicar ciertas verdades, pero hay que tener cuidado cómo los términos se manejan. Sí. No sé si ustedes notan que a veces yo le pongo ejemplo. Le digo así, pero este ejemplo es para tal cosa. O sea, tú tratas de aclarar así. Dice, cuando se dice una personalidad, suena la expresión como una entidad. Por eso yo puedo decir es una personalidad, no. Suena mejor cuando yo digo, él tiene personalidad. En ese momento yo dije que el Espíritu Santo es como una persona y expliqué que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que hacen cosas distintas, pero al final como que sí, como con funciones distintas, entre el Hijo para la salvación, el Espíritu Santo para guiarnos, para consolarnos. Y una persona me dijo de que no, el Espíritu Santo no es una persona. Por eso estamos hablando de personalidad y decimos que él tiene atributos y cualidades que definen que tiene personalidad. ¿Qué personalidad? Quiere decir identidad. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque una fuerza no tiene identidad. ¿Ves la diferencia? Entonces, cuando se dice que tiene personalidad, no es que tiene una naturaleza humana. Porque el Padre tiene personalidad, pero el Padre no es humano.
En ese contexto que se usa la palabra personalidad para hablar de que tiene una serie de atributos que lo diferencian de una fuerza, porque una fuerza que tiene identidad. Una fuerza simplemente es una fuerza como tal, pero el Espíritu Santo no es una fuerza. Pero cuando decimos que tiene esos elementos, no es que tiene una naturaleza humana. Los ángeles, por ejemplo, tienen personalidad. Tienen personalidad, tienen identidad. No son una persona. O sea, bueno, que tienen personalidad. Usted mencionó elementos para ser divino. Donde te pone para. Entonces, usted mencionó omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, lo que quiero saber es qué significado tiene omni. Yo dije la palabra omnis, así como dice al final omnis, significa todo. Y expliqué que aunque omnis significa todo y omnipotente todo el poder, decía que no solamente que tiene todo el poder, sino que también su poder es ilimitado. Todo lo que ustedes vean como omni, siempre la palabra omnis, aunque lo vean como omni, la S porque como es compuesta, pero cuando se separan los vocabularios o los términos, te va a decir omnis, que significa todo. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.